Bueno, seguimos aquí en Jansen Interviews y bueno, tengo el gusto enorme de hablar con Tobias Fizan. Es alemán y vamos a hablar de un tema que bueno, me apasiona, que es la caída del muro de Berlín. Bueno, Tobias y yo nos conocimos hace un par de años en Finlandia, Helsinki, y desde entonces seguimos en contacto siempre. Recientemente estuve en Buenos Aires, donde Tobias ahora está viviendo. Él es profesor de alemán. En ese momento está en una misión académica en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, tuvimos el gusto de vernos ahí, de encontrarnos. Y bueno, la verdad es que es un gusto. Así que bueno, primeramente, Tobias, muchísimas gracias por estar aquí en Jansen Interviews. Te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jansen, para estar con vos hablando. Y primera vez en Jansen Interviews. Mucho gusto. Un honor para estar aquí. Pero muchas gracias. Es la primera, pero van a ser muchas. Sí, van a ser muchas, porque la verdad es que te sigo por las redes sociales y la verdad me gusta mucho tus reflexiones, me gusta tu pensamiento. Me parece que sumas, me gusta intercambiar ideas, entonces me encanta intercambiar ideas contigo en este contexto, ¿no? En este contexto. Bueno, vamos a empezar un poco, vamos a poner un poquito de color para empezar. Quería preguntarte por tu apellido, ¿no? Fizan o Fizan, no sé si lo pronuncié bien porque no me suena demasiado alemán. Es medio complicado, sí. Porque estamos habituados al SCH, ¿no? Al Schneider, ¿no? En alemán, claro. Bueno, y ahí es un poco, ¿no? La L después de la H es un poco fuera de la lógica alemana. Claro. Bueno, es que mismo los alemanes, una vez yo trabajé en un call center y siempre había una lástima hablando con el teléfono con gente porque mismo los alemanes no sabían pronunciar mi nombre. Bueno, en realidad mis parientes, o sea, mis ancestrales vienen de que hoy en día ya no es Alemania, o sea, vienen de Prusia, que hoy es Kaliningrado, en Rusia, mi abuelo, lado de mi abuelo, lado de mi abuela, o sea, de mi padre, viene de que hoy en día es Polonia. Entonces, antes ya se mezclaron un poco los pueblos y se formó este nombre de una manera, pero nosotros tampoco sabemos cómo se formó este nombre, pero puede ser que no es realmente alemán. De hecho, Kaliningrado está, aunque pertenece a Rusia, está en Alemania prácticamente, geográficamente, no está ahí al lado de Alemania. Interesante. Eres un poco ruso entonces claro. en tus ancestros, qué bien. Puede ser, solo eso es lo que intentamos de averiguar, porque al lado de mi madre, el abuelo era checo. Entonces su apellido es Růžička, y eso es realmente checo, como tres consonantes como siguientes. Růžička está bien checo, ¿no? Que antes había Austria-Hungría, que se mezclaron también, no por regular, pero a veces se mezclaron los húngaros con los checos como étnicos, ¿no? De allá saben, el Fizan, como el Fizan no es muy claro de dónde proviene. Es que de hecho es muy divertido entender la historia de Alemania, porque realmente fueron muchos imperios, austro-húngaro, hubo la unificación de Bismarck, que es muy reciente, después, bueno, el intento de Hitler de hacer un Reich, que al final no resultó, que se terminó la Segunda Guerra Mundial, o sea, que al final fueron dos Alemanes, que hoy vuelve a ser una, y si de hecho te fijas bien, alemán, la lengua, ¿no? Se dice diferente en cada idioma, ¿no? Tienes alemán, Deutsch, German, Niemiecki en ruso, o sea, realmente es claro. como que nunca se termina de entender bien, es un poco como la etnia judía, ¿no? Que está desparramada, ¿no? Nunca me quedó muy claro qué es ser alemán, ¿no? Si es nacer en Alemania geográfico o toda esa mezcla que hablaste recién. Exactamente. Así que bueno, pero vamos a lo que nos trajo aquí hoy entonces, ¿no? Vamos a lo que nos trajo. Obviamente que, creo que prácticamente todo el mundo sabe lo que significó la caída del muro de Berlín. Para las generaciones más jóvenes, ¿no? A lo mejor, que tiene menos de 20 años, supongamos, está demasiado lejos de eso.
Pero bueno, yo creo que fue uno de los acontecimientos más importantes de tiempos de esos últimos años, y que realmente impactó en toda la reconfiguración de la agenda mundial, digamos, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, realmente, bueno, y desde el punto de vista histórico también, ¿no? Porque ni siquiera es una atribución mía, pero bueno, eso significó indudablemente, ¿no? La caída del muro de Berlín significó la caída de la Unión Soviética, bueno, de todo el este europeo, que fue como un efecto dominó, ¿no? Que después se fue animando cada uno de los países del este europeo. Terminó con la caída de la Unión Soviética y al final, bueno, se terminó el proyecto comunista, socialista, ¿no? De la Unión Soviética. Sí. Y bueno, de cierta forma, después de eso, justo la llegada de la Internet, vino la globalización. Bueno, entonces claro, hoy son otros movimientos, otras ideologías, hoy estamos mucho más y si somos globalizados o nacionalistas, ¿no? Es cierto que son las dos corrientes más de derecha y de izquierda en el mundo actual, pero bueno, antes del muro de Berlín la idea era otra, era comunismo versus capitalismo, para hacerlo de una forma más, ¿no? En una dicotomía. ¿Qué significó para ti, claro. bajo tu foco, qué significó para ti, primero en el mundo, después vamos a hablar de tu experiencia, pero qué significó para ti la caída del muro? ¿Qué lectura haces tú post la caída del muro? Bueno, para mí, primeramente cuando cayó el muro, yo tenía 3 meses, ¿no? Yo nací en junio de 1989 y justo hoy, bueno, antes de aprender la televisión, hoy que obviamente hay mucha información hoy en día en Deutsche Welle y en otros canales también sobre la caída del muro, me mandó mi madre una foto de mí, que ahora desgraciadamente no podemos ver, pero soy yo en un buggy, como de 3 meses, muy joven. Pero sí, perdona, si tú me mandas la foto, yo la puedo... ¿Cómo? Perdona que te haya interrumpido, perdóname, por favor. No, si me mandas la foto, yo la puedo publicar junto con la entrevista después, por favor. Claro, perfecto. Bueno, entonces, para mí también, hoy me recordé de este momento, aunque conscientemente no me puedo recordar, claro, porque tenía 3 meses, pero para mi madre era uno de los momentos más emocionantes de su vida, ¿no? Me dijo, para la mayoría de los alemanes, pero mismo para mi madre y mi padre también, porque me llevaron bueno, yo nací en un pueblo muy cerca de la frontera. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Que separó Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿De qué lado naciste? ¿De qué lado naciste? En el occidente, en el oeste. Bueno, y decidieron justo en este día de atravesar la frontera, ¿no? Porque mis padres nunca estuvieron en la República Democrática de Alemania y pensaron, bueno, en este día justo muy, muy emocionante en que todo el mundo viaja a este lado, ¿por qué no viajar con su hijo recién nacido a Alemania del Este, ¿no? Para ver cómo es y para sentir un poco el ambiente. Y eso es principalmente, bueno, el primer momento de mi vida más o menos en que estuve en contacto con esto. Mi mamá sigue hablando todos los años, me dice, tenías 3 meses cuando atravesamos la frontera y fuimos la primera vez. Como en los nubes de los Trabis, que eran antes como los autos más antiguos de la Unión Soviética, los Trabant y el Lada, que eran los 2 carros que había allá en el socialismo. Y había como nubes muy grandes, como muy sucios, mucho olor. Y mis padres la primera cosa me dijeron como estuvimos muy preocupados que vos te enfermas por el smog, ¿no? Por el humo de los Trabis, por la contaminación y eso todo. Pero bueno, era tan emocionante que siguieron y atravesaron la frontera y para mis padres era el momento más emocionante de su vida, ¿no? Imagínate, era la situación era muy tensa, ¿no? Antes de la caída del muro y todo el mundo siguió las noticias allá, ¿no? De gente manifestándose por más derechos de poder viajar, de poder manifestar su opinión, de elegir trabajo libremente. Y mis padres, claro, que siguieron las noticias todo el tiempo, hace muchos años antes de la caída. Y bueno, en este día, hace 30 años, fue el día en que pudieron atravesar la primera vez en su vida la frontera.
Y bueno, primeramente había mucha emoción. Pienso que nadie en este momento realmente pensó muy críticamente de todo lo que aconteció, porque, bueno, después había como voces más críticas sobre la reunificación y muchos críticos que dijeron que no fue bien hecho y mucha pelea, ¿no? Que todavía hoy se manifiesta en el lado o sea, una izquierda y una derecha y los liberales en Alemania, pero antes había para todo el mundo, era un momento muy bueno, un momento muy emocionante, un momento en que todo el mundo estaba feliz de finalmente estar, bueno, por lo menos estaba posible, ¿no? De visitarse, y eso ya era mucha emoción. Bueno, eso fue la primera cosa que pasó. Sí, sí, hermosa experiencia porque realmente lo viviste desde tu nacimiento, entonces es algo orgánico, ¿no? Que te acompaña incluso de forma genética, porque existe la psicología genética también. Yo quiero aprovechar algunos puntos de tus comentarios, no dejarlos pasar. Primero dijiste que hubo muchas críticas en cuanto a la reunificación, como que no se hizo de una manera programada. Fue todo muy rápido. Claro. Pero la reunificación no fue una decisión gradualista política, no fue hecha desde una administración bilateral. Yo creo que la reunificación fue una cosa impulsiva, ¿no? Que una noche abrieron el muro y dejaron pasar a la gente, como muchos acontecimientos históricos, ¿no? Fue mucho más revolucionario que evolutivo, ¿no es cierto? De mucho, la última frase no entendí. Que dije que para mí, yo creo que fue mucho más algo revolucionario que evolutivo. No fue una cosa que fue pensada, estudiada y planificada. Simplemente se dio así con los calores. Diplomático, claro. Con los calores de la diplomacia, ¿no? Del pueblo, además, bueno, la diplomacia también. En esa época estaba Helmut Kohl, ¿verdad? Helmut Kohl era el chanceler. Y Helmut Kohl era el canciller y era uno de los cancilleres más populares de Alemania en su tiempo, o sea, cuando era más recién el canciller. Después no tanto, pero porque era el canciller de la reunificación y se dedicó mucho a su trabajo sin, no sé, poder establecer muchos límites en la reunificación, porque claro que era trabajo como un proyecto muy grande que costó mucho dinero, que causó probablemente muchos problemas que la gente ya sabía antes, ¿no? Que va a causar problemas con la moneda, con el sistema político, con todos los puestos políticos que hay que, no sé, como reemplazar, reformar, y también con la mentalidad de eso. Todo el mundo sabía de eso, que va a haber, la gente va a tener problemas de una manera con eso, pero en el principio había una euforia muy grande de, finalmente rompimos con el socialismo. Eso era el primer sentimiento de la mayoría de las personas. Había siempre, y eso no siempre mostraron como la media del occidente, ¿no? Que había realmente críticos que no les gustó la idea que Alemania como anexó más o menos, de su perspectiva, de que Alemania de oeste anexó a Alemania del este, porque era un estado, bueno, se puede hablar de eso, pero más o menos independiente o como otro país, otro distrito administrativo, pero Alemania de oeste esforzó más o menos mucho la anexión. Había voces críticas que dijeron, bueno, vamos a intentar una DDR, o sea, una República Demócrata de Alemania, vamos a hacer una revolución, vamos a formar otro país, ¿no? Que antes era la Unión la República Demócrata de Alemania, sí. Y vamos a reformar nuestro sistema un poco y vamos a seguir estando nuestro propio país. Había gente que no le gustó la reunificación, pero en este momento, porque la gente estaba tan harta del socialismo que solo querían salir, y era una opción para todo el mundo más o menos, primeramente muy cómodo, ¿no? Vamos a como cambiar el Ostmark, o sea, la moneda de Alemania del Este y la moneda de Alemania de Oeste, y vamos a hacer como un cupo, ¿no? O sea, un acuerdo para intercambiar la moneda uno a uno. Un Ostmark es un Deutschmark, por ejemplo.
Y bueno, esos serían como las primeras medidas que hicieron, y porque antes había mucha euforia, todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Pero los problemas, unos años después, hasta hoy en día, se nota, y se nota mucho. Quiero hacerte una pregunta, porque de la manera como me has hablado, me da la sensación de que Alemania Occidental, que se llamaba Alemania Democrática, ¿no? Deutsche Demokratische Republik, como que se integró a Alemania Occidental, que era Bundesrepublik Deutschland, ¿correcto? Como que se integró a Alemania Occidental. Pero si es así, si se integró, si tomó la forma de Occidente, si unificó su moneda, si la gente quería salir del capitalismo, ¿por qué se llamó reunificación entonces? ¿Por qué no se llamó anexación? Porque cuando uno habla de unificar, unir dos partes, pero si entonces fue una real unificación o fue una absorción, ¿cuál sería el término correcto? Bueno, es una muy buena pregunta, porque de hecho Alemania antes no era un país como, o sea, la República Federal de Alemania como es hoy en día, no había antes, ¿no? Cuando se formaron los dos países, habían como antes 4 zonas de ocupación, ¿no? De los franceses, de los americanos y los ingleses en el oeste, y en el este la Unión Soviética, los rusos. Cuando se formaron los países, se formaron en 2 zonas distintas entre capitalismo y comunismo, y el este se llamó la República Demócrata de Alemania, en el oeste la República Federal de Alemania, la Bundesrepublik como que es hoy en día. Entonces, si hablamos técnicamente de una reunificación, de hecho está raro, porque esos países nunca estuvieron juntos realmente, porque antes había 4 zonas de ocupación de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y antes de eso había el régimen de Hitler, ¿no? en el Tercer Reich. Entonces tienes razón si decís realmente no es una reunificación. No sé si se puede hablar de una anexión, sí, pero eso es otro tema. Pero tenés razón en ese sentido, claro, no es una, pero anexar, de hecho no una reunificación. Anexar es el territorio A incorpora, o sea, si el territorio A va a buscar el territorio B. Ahora, si el territorio B se entrega al territorio A, tampoco sé yo cómo se llama, la verdad es que tampoco lo sé, pero me parece que no fue una reunificación o una unificación. No sé, esa terminología con el tiempo debería revisarse a lo mejor. Pero bueno... puede ser bien dicho más como la reunificación de los alemanes en vez de la reunificación de Alemania. Ahí me gusta más. Porque los alemanes se reunificaron a un país como políticamente, por lo menos como entero. Pero bueno, es más de hecho es una reunificación de la gente, menos de un país, se puede decir. Que de hecho es lo que yo había dicho al comienzo de la entrevista, como que el pueblo alemán siempre estuvo más o menos geográficamente, nunca quedó muy claro en los últimos 200 años, ¿no? ¿Dónde estaban? El Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que los territorios anexos, Kaliningrad, que ahora es Rusia, en fin, toda esa bueno, Kaliningrad es donde vivían tus abuelos o tu abuela. Pero bueno, quiero hacerte un comentario. Tú habías dicho que había 4 zonas de ocupación de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, bueno, que eran Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Eran las 4 zonas de ocupación. Pero esas 4 zonas de ocupación en realidad eran 2, ¿no? Es una pregunta, porque si piensas bien, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, bueno, pues es la parte occidental, es la parte aliados de la Segunda Guerra Mundial, los que ganaron la guerra. Entonces es como que tampoco era que había cuatro divisiones ideológicas o administrativas, si quieres, o geopolíticas. Eran 2 en realidad, ¿no? Aunque fueran 4. Claro, después, cuando bueno, tenían un poco más experiencia en la administración, las 4 zonas de ocupación se reunieron muy fácilmente como los poderes del occidente, porque tenían bien claro lo que quieren hacer con Alemania, que era en el occidente. Al final, bueno, había varios modelos de qué se hace con Alemania.
los soviéticos, por supuestamente, tenían una idea muy diferente de cómo se desenvuelve el país que los poderes del oeste. Bueno, los poderes del oeste, al final había el Marshall Plan, ¿no? Como el plan de la reconstrucción a través de créditos que nos prestaron los estadounidenses. Sí, en español, plano Marshall. A través de este modelo. Plano Marshall en español, plano Marshall. Continúa. El plano Marshall, exacto. Bueno, entonces eso era un plan ya muy capitalista, digamos, porque era como, bueno, vamos a prestar crédito a los alemanes y en contra ellos compran los productos de Estados Unidos y así vamos a crecer juntos. Bueno, después nos devuelven la plata que les prestamos. Eso era la idea de Marshall. Bueno, los soviéticos, bueno, yo no digo que los americanos o los británicos no tenían una aspiración de tener más influencia en Europa, yo no digo eso, pero los soviéticos definitivamente tenían con su sistema, su administración, mucho interés de hacer el comunismo con la idea revolucionaria del socialismo más fuerte en Europa, ¿no? Claro, entonces ya había esos dos sistemas, ¿no? que se formaron, ¿no? entre los años 1945 y 1949. Y así se formaron dos distritos administrativos en el oeste y en el este. Uh-huh. Yo quiero hacerte una pregunta muy arriesgada. En tu opinión, ¿qué habría pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Si Alemania hubiera sido la vencedora de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado en cuanto con el capitalismo, con el comunismo, con la distribución geopolítica del mundo? ¿Cómo hubiera sido nuestro mundo posguerra? Si hubieran ganado los alemanes la guerra contra todos los países del mundo, más o menos. Pero atención, no, porque estaba al comienzo Rusia estaba con Alemania y luego, bueno, hubo la discordia ahí con los territorios de Polonia, ¿no? Y bueno, Rusia pasó al otro lado. Eso por un lado, porque Rusia fue absolutamente necesario para vencer la Segunda Guerra Mundial. Fue una potencia absolutamente imprescindible, ¿no? O sea, del lado que estuviera Rusia, la guerra se ganaba, pero seguramente. Y Estados Unidos también. Sin duda. Pero además, bueno, había aliados fuertes, Italia, Japón, bueno. Pero supongamos que hubiera ganado Alemania. ¿Tú alguna vez pensaste en el cuadro que hubiera pasado con Europa? Europa sería toda alemana. El mundo hablaría alemán como lengua principal hoy, como en otros tiempos fue el latín. ¿Qué hubiera pasado en tu opinión? ¿Alguna vez hiciste esa reflexión? Yo realmente no puedo imaginar, ni quiero imaginarme que habría pasado si ganaran la guerra, porque a mí personalmente no me gusta vivir en bueno, yo aprendí mucho de la cultura del nazismo y del Tercer Reich y también antes la cultura militar en Alemania y cómo nació todo de espíritu nacional y eso. Y yo no soy una persona así, entonces de mi perspectiva, yo pienso personalmente primero no me habría gustado vivir en un Reich, sea un área, un distrito administrativo por una monocultura, eso tanto nacionalismo, etc. Y realmente no sé qué habría pasado con los otros países, y de hecho es posible como manejar una unión tan grande de varios distritos administrativos y de varios países, como vimos en otros imperios del mundo también, que cuando lograron a un cierto tamaño, por ejemplo los persas, los romanos, los españoles, los ingleses, ¿no? Que tenían, no sé, modelos de colonias diferentes. Uno se llama más como un imperio, otro como un imperio colonial, pero después de alcanzar un cierto tamaño, no era más posible manejar la gente en el interior, no era posible como defenderse contra enemigos en el exterior.
yo no sé, porque no podemos realmente ver lo que había pasado, pero para mí al final, porque siempre había sistemas opositorios, aunque no sean tan diferentes. Por ejemplo, la Unión Soviética para mí y las aspiraciones de la Unión Soviética eran para mí muy parecidos y bueno, que muy parecido a lo que pasó en Alemania en el nazismo. O sea, hay muchos paralelos entre el socialismo hacia el comunismo y el nazismo, que es el nacionalsocialismo. Socialismo, exactamente. Muy parecido. Exactamente. Pero ellos ganaron. Entonces fortaleció Stalin, pero dicen que Stalin mató más que Hitler. Y bueno, Stalin no es una mala palabra en Rusia, todo lo contrario, no hay divergencias. Y Hitler es el que perdió la guerra, entonces claro. Es exactamente ese el punto, porque el que gana marca la política, la historia, escribe los libros, etc., ¿no? Entonces es un cuadro que me hubiera gustado saber tu opinión. Evidentemente que no en cuanto a lo que gustaría, porque eso es obvio, pero en cuanto a lo que piensas que pudiera haber existido, ¿no? Porque claro, por ejemplo, a lo mejor Rusia sería parte de Alemania hoy, ¿qué podría haber pasado, no? Te quiero hacer una pregunta muy delicada, que por lo general me gusta hacerla a alemanes, ciudadanos alemanes, ¿no? La última vez que le pregunté eso fue a un grupo de alemanes, fue en Frankfurt, que es una ciudad que voy mucho, que me gusta mucho. Hace más o menos, no sé, unos 3 o 4 años habré preguntado eso en un bar. Yo estaba hablando de política con algunos alemanes y en algún momento me salió esa pregunta que siempre hago a los alemanes y te la voy a hacer ahora. Prepárate, es una bomba. Es una pregunta. Dale. No estoy abierto a cualquier pregunta. No, qué está bueno, bien, qué bueno. está bien. Qué valiente. Yo sé que a algunos extranjeros les da vergüenza hacer preguntas sobre el Tercer Reich porque piensan que, bueno, capaz él tiene una tendencia de ser nazi o él se siente ofendido o algo así. Bueno, hay mucho como ese pensamiento al lado de los extranjeros. Pero no, de hecho, nosotros estamos abiertos siempre de nuestra perspectiva, supuestamente, pero a responder a esas preguntas. Entonces no se preocupen si preguntan un alemán una pregunta sobre el Tercer Reich. La pregunta no ofende, ¿no? No nos sentimos ofendidos. Muy bien. Bueno, la pregunta, la verdad es bastante sencilla y bastante, pero bueno, exige una entrega, una cierta entrega, una honestidad intelectual tuya, porque es un análisis que te va a poner de un lado o del otro, pero bueno, no en cuanto a ser, obviamente que nadie puede ser a favor de un sistema tan absurdo, pero en cuanto a la mea culpa, ¿no? A la mea culpa, a eso iba. Bueno, la pregunta entonces, para ti, Tobías, ¿no? Esa es una pregunta personal. Los alemanes, y no hablo de Alemania, hablo de los alemanes, los ciudadanos, ¿fueron víctimas o cómplices del nazismo? Bueno, si me preguntas personalmente lo que exigías, ¿no? Yo digo que eran culpables, o por lo menos no culpables, pero por lo menos no víctimas. Primeramente, a mí personalmente no me copa la idea de victimización. No me quedó claro tu respuesta. Perdona, no me quedó claro. ¿Que eran culpables o víctimas? No me quedó muy claro. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. No victimizarme. Atención, no hablo victimizarme, tu pobrecito, no es eso, ¿eh? Es en el sentido, por ejemplo, en Argentina durante la dictadura hubo, especialmente durante el gobierno de Menem, hubo, por ejemplo, unos juicios que se llamaron la obediencia debida, en la que muchos militares decían: yo tuve que torturar, tuve que matar porque me obligó el sistema, yo no lo hubiera hecho. Entonces es en ese sentido, o sea, el mismo Papa, ¿no? Benito Ratzinger fue un militar durante la Alemania nazi porque tenía que servir, no le quedaba otra, es eso la muerte, o sea, entonces en ese sentido, porque Hitler, no nos olvidemos, al contrario de muchos dictadores, ¿no? Hitler fue una elección democrática, ¿no? O sea, fue votado, ¿no es cierto? Exacto. Llegó al poder por las urnas, por el voto democrático, digamos. Entonces, en ese sentido me refiero, en ese sentido, porque sus ideas ya estaban, ya había, bueno, el partido, etc.
Claro. Como Okay. que el Sí, pueblo sí, alemán... sí, sí. Bueno, claro, porque hubo una mejora de la economía y todo. Entonces la pregunta es muy directa. ¿El pueblo alemán patrocinó el nazismo, por lo menos en la primera parte, por supuesto, o fue víctima del sistema porque los obligaron de alguna manera? ¿Cuál es tu análisis personal? yo veo, bueno, esa pregunta se puede escribir libros, ¿no? Para responder, porque es muy amplia la cuestión. Primero, ¿por qué te referiste a Hitler fue una elección democrática? Claro, pero sabemos también que todos los sistemas democráticos funcionan de otra manera de democracia. Los griegos también tenían una democracia, pero solo personas formadas, educadas, pudieron votar, por ejemplo. Pero era, de hecho, una democracia. Es siempre una cuestión cómo se hace la democracia, ¿no? En Alemania había antes en la República de Weimar, como antes de 1933, cuando Hitler asumió el poder, había una democracia muy joven. En Europa no era muy común democracias, realmente no había, solo los suecos eran los que tenían una, historia muy grande de la socialdemocracia. Pero en otros países había reinos o dictaduras. Entonces era más o menos un experimento en Weimar, con un parlamento y con votos y un presidente. Y ese sistema supuestamente tenía unos errores que ahora ya no hay. Por ejemplo, el presidente de Alemania antes tenía mucho poder. O sea, podía como resolver el parlamento cuando quería, y también tenía mucho más poder que hoy en día, por ejemplo, que hoy el presidente casi no tiene poder en Alemania, solo como un representante más o menos, que el canciller tiene más poder que el presidente, que antes era Hindenburg, que tenía mucho poder y era él más o menos que ayudó a Hitler a tomar el poder. No es que todos los alemanes les gustó Hitler, había opiniones muy diferentes. Pienso que las opiniones de la gente eran más distintas que hoy en día, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, o mismo en países europeos que tienen una división grande entre la derecha y la izquierda, porque había muchos liberales, había comunistas, pero realmente comunistas, y había demócratas, y había gente de la extrema derecha, y había eso todo en la República de Weimar, ¿no? Entonces, es claro que no todos los alemanes votaron por Hitler o dijeron directamente, a mí me gusta este Hitler. No era así, era más como porque había, la organización de otros partidos no era muy bien. O sea, como la izquierda, por ejemplo, no se podía reunir muy bien para formar un poder. Y la derecha también, había muchos derechas de Alemania. Pero al final había, por unos acontecimientos políticos y también por acontecía, como sucedieron unas cosas que al final solo había esa alternativa de Hitler. Pero no era como de que la mayoría, 51% de los alemanes, como dijeron, a mí me gusta Hitler mucho. Así no fue. Entonces, eso es primero una cosa del sistema, ¿no? Que era antes un poco favorable a ese ascenso de Hitler. Y la segunda pregunta era cómo se desenvolvió todo, porque Hitler, escribió su libro Mein Kampf. Pero es en la prisión la escribió, en la prisión, antes de ser ¿no? Me parece. ¿El qué? No, que Hitler, me parece que escribió el libro antes porque escribió cuando estaba en la prisión todavía. Que de hecho es una de las cosas que dicen muchos analistas políticos, que Hitler escribió un libro, dijo todo lo que iba a hacer y además lo votaron. Y de ahí venía mi pregunta, ¿no? La gente sabía lo que iba a hacer porque ya lo había dicho en su libro, Mein Kampf, mi lucha. La gente sabía. Y un problema muy grande, como hoy tenemos en todas las democracias del mundo también, un problema que la gente no tiene toda la información. No todo el mundo leyó el libro y no todo el mundo sabía cómo realmente era, como Hitler como persona. Y es como cuando una persona de repente asume el poder como el Hitler y estableció una propaganda,
que en mi opinión antes era mucho más fácil de divulgar noticias, bueno, media falsas, media propagandistas, que hoy que se tiene el internet y se puede informar más independiente de las fuentes estatales, pero una vez que tenía el poder, sabía muy bien, y también su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, era un que hoy en día, como muchos... Que fue el que armó más o menos el hablan de él, sí, como tenían mucho talento de convencer las personas de esas ideas. Porque la gente antes, cuando votó a Hitler, no sabía realmente quién era. Y después él ya tenía el poder para lavar las cabezas de la gente. Entonces así se desenvolvió toda la cosa. Entonces es muy difícil decir si los alemanes eran cómplices o no. Yo diría que mucha gente, por ejemplo, también mis abuelos, no les interesó mucho la política. Ellos estaban trabajando 12, 13 horas al día en el campo y estaban preocupados en rellenar el estómago día a día. No tenían mucho tiempo de ver el Mein Kampf, ¿sabes? La mayoría de la gente era gente simple y pienso que la mayoría como no participó por lo menos activamente en ese proceso de fortalecer a Hitler. Entonces se puede ser que eran cómplices más o menos, sí, pero es muy difícil responder a esa pregunta. ¿Qué te contaban tus abuelos? ¿Qué conversaciones tuviste con tus abuelos con respecto a la época de la Alemania, del muro de la Alemania nazi, cuando a lo mejor eran niños tus abuelos? ¿Qué te dijeron tus abuelos? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo personalmente, mis abuelos fallecieron muy, muy temprano, cuando tenía 6 años falleció mi abuelo, y los otros cuando tenía 12 años, 13 años más o menos. Pero tenía la oportunidad de hablar con mi bisabuelo y con mi abuela mucho de... Mejor, con el bisabuelo mejor, porque es más anterior, con lo cual tienes más información más, ¿no? ¿Qué te decía tu bisabuelo entonces? Claro, bueno, las historias que conocí eran de mi bisabuelo que luchó en la república que hoy en día es República Checa, por el lado alemán, pero se pegó una bala, ¿no?, de una arma en una, ¿cómo se llama? Cuando lucharon como en una ofensiva en Austria. En una batalla. En una batalla, exactamente. Bueno, entonces se pegó una bala en el hombro y él sabía lo que iba a pasar. Él no quería luchar por una idea así, entonces decidió de poner pelo en su herida, en su lesión. Entonces se desmejoró mucho y lo llevaron a Alemania a una ciudad en el oeste para curar las heridas. Y los otros fueron después de su compañía, de su departamento del ejército, fueron a Stalingrado y todos murieron. Eso es lo que sé de mi abuelo. Y de los otros, de que yo sé, no eran muy interesados. Como te comenté, eran campesinos que no les interesó mucho la política, pero nunca eran extremistas o algo. Eran como de un poco más conservadores, porque era gente del campo, ¿no? Como campesinos que trabajó en el campo, en una finca en Prusia. Y todo el estado de Prusia antes había sido siempre muy conservador. Bueno, conservador antes era algo diferente que la extrema derecha, ¿no? Y casi todo el mundo era un poco más conservador en como valores de la familia y esas cosas, pero nunca eran nunca hablaron bien de Hitler, y yo no creo que de un punto en la historia apoyaron a Hitler, pero yo tengo amigos que me cuentan que su abuelo o su bisabuelo era nazi o luchó por la SS, por las tropas especiales de Adolf Hitler, que cometieron muchos crímenes en la guerra. Y ellos me cuentan que a sus abuelos no les gusta mucho hablar de eso.
Entonces saben que lucharon en esta división de la muerte de Hitler, pero porque tienen vergüenza o no quieren como admitir lo que hicieron, entonces prefieren de no hablar de eso. Mis abuelos tampoco me hablaron mucho de eso, o capaz hablaron entre ellos, pero no directamente, siempre me echaron mucha información, ¿sabes? Y yo tampoco era muy interesado en toda esta cosa, pero era más un pensamiento que todos los alemanes tenían, más como, bueno, es mejor no hablar mucho de este tiempo, de no como parecer una persona que apoyó eso todo. Claro, si fueras una persona que luchó en contra de Hitler, claro que tenés después orgullo de decir, bueno, yo por lo menos participé en la oposición contra Hitler. Bueno, pero nadie que luchó realmente en una división, como dice después, o sea, no quiere hablar mucho de eso. Y eso me parece mucho en Alemania, que la gente vieja a veces no les gusta tanto de hablar de esta época. Que no sé, tienen la idea de vamos a seguir adelante y no vamos a hablar mucho de eso, o capaz tenían amigos nazis antes que como no querían como hablar mal de ellos, o así me parece. Sí, yo creo, complementando tu razonamiento, que me parece muy correcto, pero yo creo también que son muchas las razones para que no quisieran hablar de ello. Primeramente que durante el nazismo todos eran nazi, obvio. O sea, ser nazi lo que preocupa es después que termine el Reich, no el sistema. Obviamente, durante todos era porque era el sistema. Pero yo creo, mi opinión con lo que conozco, ¿no? Desde la Segunda Guerra, del Reich, de la ascensión de Hitler y de la decaída, lo que yo creo que al comienzo, como muchos políticos, no sucede con muchos políticos, inclusive en el mundo de hoy, llegan al poder, entonces hay mucha euforia, la economía comienza a ir bien, etc. Entonces, claro, al comienzo, bueno, entusiasman y lo apoyan. Después, bueno, cuando comienzan a ver que después, bueno, controla la medicina, la eutanasia, el eugenismo, ¿no? Las razas, etc., como que ya va por cualquier lado, entonces, claro, uno hace su mea culpa, pero ya está en un sistema, y lógico, si ese gobierno se cae, obviamente que da vergüenza y tabú hablar del tema, por supuesto, ¿no? Además porque también hay cuestiones públicas, la persona puede ser juzgada públicamente, no tanto jurídicamente, pero públicamente también, ¿no? Apuntalada socialmente, todo. Otra cosa que quisiera decirte también, otra cosa que quisiera decirte, hace un rato hablabas de la ultraderecha y de la izquierda, ¿no? Yo soy muy crítico en cuanto a definir el nazismo como derecha o el comunismo como izquierda. La verdad que cuando yo hablo de ser de derecha y ser de izquierda, incluso de ultraderecha y de ultraizquierda, en mi cabeza las imágenes que vienen por asociación libre no vienen tanto por si el sistema comunista, el sistema nazista, porque para mí la verdad es que, con toda sinceridad, por lo que yo entiendo lo que es derecha e izquierda, que vino de la Revolución Francesa, ¿no? Los que estaban a la izquierda, los jacobinos, etc. O sea, de ahí empezó eso. Por lo que yo entiendo, no veo mucha diferencia. Son dos sistemas absolutamente ultra totalitarios, ¿no? Que abarcan un estado enorme, ¿no? Enorme, que abarca la economía, la libertad de expresión, la literatura, la religión o no religión, se controla absolutamente todo. Incluso muchas veces llegué a sospechar que el nazismo es de izquierda, porque no me queda muy claro. Exactamente. Claro, o sea, entonces yo creo que hablar de derecha e izquierda cuando se habla de totalitarismos es muy peligroso, porque como hoy la palabra derecha e izquierda tiene mucho más que ver con otros tipos de libertades y tiene que ver mucho más con ponerle aborto, libertades sexuales, nacionalismo versus globalización, entonces es peligroso entenderlo por ese lado. Porque, por ejemplo, para un ruso decir totalitarismo se va a acordar de lo que fue la Unión Soviética, entonces lo asocia con la izquierda. Para un argentino, un brasileño que por ahí vivieron dictaduras militares dichas de derecha, hablar de totalitarismo, uno piensa que ser de derecha es ser totalitario. Entonces yo lo veo de otra manera, yo soy mucho más de la concepción francesa de derecha e izquierda, para empezar. Claro, bueno, eso... Para mí, solo para complementar, claro. Para mí ser de izquierda o ser de derecha se resume a una sola imagen. Si estamos en una habitación... La cosa es que hoy en día también, como
vos compartís la idea, probablemente la izquierda y la derecha es diferente, o ni siquiera se puede capaz hablar de una derecha o izquierda, y también el mundo es completamente diferente, el conocimiento también es muy diferente, bueno, al final una cosa que quería añadir es que antes la gente no sabía de unas cosas. Cuando, bueno, hay este libro Heart of Darkness de Joseph Conrad, que un inglés que describió cuando llegaron a Congo los ingleses y descubrieron cómo era la gente allá, gente negra, ¿no? De raza negra, muy salvaje. Para ellos no eran humanos, no sabían que era genéticamente casi lo mismo, porque simplemente no sabían. Mi abuela mismo me contó, porque yo fui, por ejemplo, a Brasil. Mi abuela sabía que hay muchos negros en Brasil, pero él ya tenía demencia un poco, ¿no? Tenía, no sé, como 70 años antes, y me habló como, pero no te quedes con una negra porque vas a tener hijos negros y son hijos impuros, digamos. Ella no era nazi, pero ella tenía este pensamiento porque eso es lo que enseñaron a ella en la escuela. Ella no era una persona que, bueno, porque era este pensamiento muy profundo de pensar, bueno, algunas personas o algunas razas son diferentes de otras razas. Él no apoyó a Hitler, no le gustó, pero al final, capaz, en el mundo anterior la gente no sabía que realmente no hay diferencia como entre la gente, y si lo aprendiste como, no sé, 30, 40 años de tu vida, vas a seguir pensando lo que como capaz, ¿sabes? Entonces es un poco difícil, bueno, en el contexto anterior, que realmente sabía la gente y las decisiones que tomaron capaz con otro conocimiento que hoy en día, en que tenemos más resultados científicos, podemos ver claramente lo que pasa. Y con la cuestión de la izquierda-derecha, se nota que no hay tanta diferencia al final. O sea, hay muchos paralelos. Y cuando son extremos, para mí no hay diferencia. Si son extrema derecha y extrema izquierda, para mí son muy próximas. Claro, por eso te quería comentar. Bueno, son diferentes en América Latina. El socialismo de este siglo es diferente del socialismo de la Unión Soviética. La cosa parecida y muy rara es un ejemplo en Alemania que te quería comentar, que es como las personas que antes vivían en el socialismo en Alemania del Este, en la República Demócrata de Alemania, ahora es la gente que tiene más propensidad de votar por la ultraderecha de Alemania hoy en día. Y hay como, dependiendo del estado del Este, pero hay mucha gente, y yo hablo de 30 a 35% de las personas que votan a la AfD, que es un partido de la extrema derecha. Entonces provinieron de la, no sé, de la Unión Soviética o de Alemania del Este, del socialismo, y pasó algo. Bueno, había la reunificación y hoy en día esta gente es un poco como satisfecha, pero la mentalidad no había cambiado, pero ahora votan por una extrema derecha porque es más parecido a su pensamiento del socialismo que el pensamiento del liberalismo, ¿sabes? Sí. Eso sería un buen ejemplo que no están tan lejos. Es lo que yo te decía, el nazismo nunca me quedó muy claro si fue un sistema de derecha o de izquierda, aunque sí reconozco, si pudiera remarcar una diferencia importante, reconozco que el nazismo de cierta forma luchó contra el marxismo, ¿no? Pero también, si piensas bien, incluso la izquierda, bueno, el origen de la izquierda, que es el marxismo, pero también, bueno, podemos considerar la escuela de Frankfurt, que es una especie de izquierda más refinada, sofisticada, intelectualizada, ¿no? Así que, bueno, quiero hacerte una pregunta chismosa, un chisme, gossip. ¿Has escuchado alguna vez, y cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees o no? ¿Has escuchado hablar que Hitler en realidad no se suicidó, que terminó refugiado en la Argentina y que ahí tenía una identidad falsa? ¿Has escuchado esa versión? ¿Sabes quién me contó esta versión con mucho detalle? Ah, con mucho detalle. A ver, ¿quién te contó?
mis alumnos y lo hacen muchas veces. Como, no sé si es folclore, no sé si es folclore, si es verdad. Porque están más informados porque lo que mis alumnos saben muy bien es la historia del nazismo y la conexión con Juan Domingo Perón y todo lo que hizo Hitler. Para que eso en Argentina. Eso yo no lo tenía. ¿Cómo es una conexión? Saben mucho. Atención, eso lo que está diciendo es muy, no puedo dejar pasar eso. ¿Cómo es? Hay una conexión entre el nazismo y el peronismo. Claro. A ver, ¿cuál es? Si el peronismo es un gobierno supuestamente de izquierda, del pueblo, para los trabajadores. Bueno, aunque Perón era militar, así que bueno, al fin y al cabo, pero bueno, contame. Otro día tenía esta conversación con un amigo y hablamos un poco de cómo son parecidos, de hecho, el socialismo y el nacionalsocialismo y el peronismo, porque se refleja un poco hoy en día en las charlas de Alberto Fernández, el presidente elegido de Argentina, que son rasgos en la Unión Soviética no tanto, pero del fascismo, de una, como echando la culpa a otras personas, ¿no? De se sentir victimizados por alguien o por algo, y de arreglar las cosas con medidas más o menos radicales o muy fáciles. Y eso era la expropiación de las empresas con Hitler. Hitler quería expropiar o quería que, por ejemplo, la marca Adidas, que es una marca alemana, y hoy en día muchas personas en Argentina llevan sin realmente saber que de hecho era una empresa nazi, porque Adolf Hitler más o menos expropió la empresa. Pero eso es comunista, ¿ves? La propiedad privada, eso es comunismo, eso es la base del socialismo. ¿No? Por ejemplo. Claro, es la base del comunismo, la sociedad, la propiedad no es privada sino estatal. ¿Te das cuenta? Porque no me queda claro por qué el nazismo se consideraba como de derechas y hay que ver. Claro, por eso, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, Te quisiera hacer una pregunta que para mí, porque bueno, muchas de las cosas que estamos hablando son accesibles en la historia, en los libros, está en Wikipedia, está en la internet, o sea, muchas de las cosas que estamos hablando es información, pero yo quisiera hacerte para mí una de las preguntas más importantes para mí, porque tú eres un testigo vivo de esa historia, ¿no? Tú dijiste que tenías 3 meses cuando se cayó el muro de Berlín, con lo cual empezaste a ir a la escuela y bueno, y fuiste siguiendo toda esa. Yo quería saber cómo porque bueno, claro, cuando se cayó el muro de Berlín, vuelve a dar vuelta a la historia, ¿no? Se vuelve a reinterpretar la historia y todo. Entonces yo quería saber cuáles son tus recuerdos en la escuela, en el jardín, el kindergarten, después en el liceo, en la escuela primaria, secundaria. ¿Cuáles son tus recuerdos de cómo te enseñaban lo que fue el nazismo, el fin del comunismo, en fin, la caída del muro de Berlín? ¿Cómo lo planteaban? ¿Cómo se enseña Hitler en las escuelas? ¿Cómo se enseña? Porque claro, al ser Alemania el país que provocó la Segunda Guerra Mundial, incluso la Primera también, no el protagonista, claro, yo siempre pensé, ¿cómo se enseñará eso? ¿Hay una especie de autoculpabilización o somos héroes, somos los antihéroes? ¿Cómo te enseñaron eso en las escuelas alemanas? Bueno, primeramente, bueno, en el jardín de infancia capaz no, pero ya comienza en el 5º año más o menos de la escuela, pero si con 3 meses tus padres te llevaron a conocer un poco, pero bueno, siempre habían puesto mucha atención a esta época de Alemania, esta como época de Hitler, es decir, la Segunda Guerra Mundial. O sea, mucha materia, mucho volumen de la materia que enseñan primeramente es de esta época. Un representante de la ultraderecha alemana dijo una vez: la historia del nazismo en Alemania es en comparación a toda la gran historia de Alemania solo una mierda de un pajarito. Así es, tan chiquito, ¿no? Entonces
diminuyó un poco toda la influencia que tenía el Tercer Reich y Hitler y eso en la historia alemana, porque según ellos, los horarios de la historia y el currículo y eso está lleno de la historia de nazismo y del Tercer Reich y menos con realmente lo que era Alemania antes y lo que somos ahora, y que prestan demasiado atención a solo esta época de Hitler y siempre nos hacen sentir culpables. Y eso, según la última derecha, eso ahora hablo de la perspectiva de un ultraderechista, digamos, ¿no? Ellos piensan que es malo por nuestra nación sentirse culpable todos, como en todos estos días, como por ejemplo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial o cuando como el poder, siempre tenemos como estos días en que nos recuerdan lo que hicimos y siempre piensan que nosotros no deberíamos sentirnos tan culpables por lo que sucedió. El gobierno, ¿no? Y el currículo presta a propósito mucha atención a la educación de lo que pasó, porque piensan que es una cosa muy grave que se debería tratar. Hay países en que capaz no lo hicieron mucho, por ejemplo en la Unión Soviética o en Rusia. Yo no sé de eso, pero solo he escuchado eso, que primeramente no se habla tanto capaz del stalinismo, y segundo, capaz la gente no le importa tanto y no se recuerdan tanto de una culpa. Alemania está recordado constantemente del Tercer Reich y Hitler. Nosotros alemanes éramos malos. Y por suerte hoy en día no estamos más así, pero es más, nos enseñan de una manera muy, como si fuéramos como lo malo de la historia de la humanidad. Así parece por lo menos, dicen los ultraderechistas. Y dicen también que otros pueblos cometieron muchos errores, como los japoneses, ¿no? los turcos, los estadounidenses, los ingleses, los españoles, pero que en la escuela alemana como prestan tanta atención a solo lo que sucedió en Alemania, que olvidamos que también había otras naciones que cometieron muchos crímenes más fuertes contra la humanidad y que no se debería sentirse tan culpable porque era una cosa que ya pasó. Ahora somos otro pueblo, ahora tenemos otra mentalidad. Y ahora deberíamos seguir adelante en vez de siempre mirar atrás y decir, nosotros fuimos muy malos. Porque eso es aparentemente, y según los ultraderechistas, la atención del gobierno alemán, que no deberíamos más adaptar ni un rasgo de la cosa que sucedió en el Tercer Reich. Por ejemplo, si tenés la bandera alemana en tu ventana, que ponele en países como en Rusia es muy normal tener una bandera de Rusia o tener una camisa de Rusia en el público, porque mostras orgullo. Alemania siempre se lo conecta a un poco de, nacionalismo, tiene un poco que ver con el nacionalsocialismo, entonces no se hace, porque nos recuerda de repente que una cosa que Hitler tenía, este orgullo nacional. Pero claro que los ultraderechistas o los derechistas tienen un poco de razón que Hitler era nacionalista, pero Alemania antes de Hitler también era muy nacionalista. Pero ¿por qué eso es de derecha? ¿Por qué es de derecha eso? Si también la izquierda era ultranacionalista. Como tiene más esta... para nosotros tiene como todo que tiene que ver con Hitler un poco, ya está un poco, malo capaz, ¿no? Así nos enseñan un poco en las que por lo menos no era la intención, pero así resultó en Alemania, que todas las cosas que son un poco de la derecha ya son nazis, entre comillas, ¿sabes? Sí, pero yo no sé por qué ser nacionalista está asociado a la derecha, también es de izquierda, ¿no? Al fin y al cabo, el sistema soviético era ultranacionalista, las ideologías de ultraizquierda de América Latina hoy son ultranacionalistas, ¿no? Ellos son los enemigos, los de arriba, o sea, el nacionalismo, yo creo que tanto la ultraderecha como la izquierda extrema también existe, digo yo. Pues más una cosa de nosotros contra ustedes, por ejemplo, nuestra izquierda, América Latina contra el occidente, o nosotros rusos contra los Estados Unidos, o
bueno, no necesariamente un nacionalismo, pero también como una cosa de regiones capaz o de ser o compartir el mundo en opresores y oprimidos y enemigos y amigos, que se ve mucho como en todos esos que hablamos, del peronismo, del nacionalsocialismo, del socialismo, que siempre son, como crean un sentido de nosotros. De cualquier forma, la Unión Soviética lo hizo diferente, no era como tan, como, bueno, otro tipo de nacionalismo, más de como tipo un sistema, y Hitler lo hizo con razas, ¿no? Que nuestra raza es superior. Claro, que de hecho... Entonces, pero de hecho, siempre era como sí. nosotros contra ellos, más o menos. Eso sí es verdad, eso sí lo veo como algo de ultraderecha, porque eso sí fue la base fundamental de la ideología nazi, era organizar los pueblos por entre comillas, porque no existe raza humana, o sea, no existen razas humanas, solamente una, pero organizar por, entre comillas, razas, ¿no? Que era la búsqueda de lo ariano puro, siendo que el propio Hitler, según dicen, era descendiente de judío y no era ariano puro, y ni siquiera era alemán, era austríaco, ¿no? Entonces es un poco raro también. A lo mejor por eso claro. También, ¿no? Buscaba su ideal idílico. Bueno, te quiero hacer una pregunta sobre, me dijiste que naciste muy cerca del muro, ¿no? Del muro de las dos Alemanias, tu pueblo está muy cerca. Entonces, sabemos, ¿no? Lo hemos visto en todas las películas que tratan de eso, que bueno, cuando construyeron el muro, no es que avisaron, hallo, wie geht's, mañana hacemos un muro, fíjate de qué lado quieres estar. No, simplemente el muro subió y punto. Eso hizo con que mucha gente tuviera su pareja al lado de allá, su madre del lado de allá. Literalmente se separaron muchísimas familias, ¿verdad? Así fue, ¿no? Entonces, claro. Mi pregunta, ¿has perdido, tus padres, tus abuelos han perdido parientes, familiares, ya que tu pueblo era tan cerquita? Tu familia quedó dividida, hubo amigos de tus padres que después se reencontraron en la reunificación. ¿Te contaron algo de ello? Bueno, en mi familia no, y tampoco conozco gente que estaba dividida por el muro. Yo lo vi en documentales, claro, pero personalmente no. Pero lo gracioso es que conozco justo muchos jóvenes que estudiaron en la Alemania occidental, en el oeste, que hablan así como, mis parientes en el este viven allá y yo en el oeste vivo así, como en ese sentido se nota y se cuentan historias, pero directamente separado por el muro, personalmente no conozco, ¿no? Bueno, de hecho la misma Angela Merkel era de la Alemania oriental, ¿no es cierto? De la Alemania comunista. Exacto. Bueno, Tobías, vamos a hablar así para terminar esta entrevista, vamos a hablar un poquito de ti, así cortito, ¿no? Para que la gente te conozca un poquito mejor. ¿Qué hace un alemán en Argentina en ese momento? Así para empezar suavecito. ¿Verdad? ¿Qué hace un alemán en la Argentina? Bueno, ¿qué hace un alemán en Argentina? Ganar experiencia. Tengo un poco la culpa, ¿no? Tengo un poquito la culpa de eso. Bueno, tengo un poquito la culpa. It's a little bit my fault. Pero voy a explicar eso para que... Vos tenés la culpa, entonces ya tengo como de manera nazista, peronista. ¿Para qué voy a explicar eso? El derecho, cuando algo no sale bien para mí, por lo menos tengo un culpable. Lo que me faltaba, my God. Bueno, vamos a explicar eso. Sí, era más o menos tu ayuda, digamos, no tu culpa, pero sí, claro. Sí. Hablamos en el chat y tenía una oportunidad de ir a... Vamos a explicar eso, vamos a explicar eso un poquito, si no la gente no va a entender. Hace cosa de un año y medio, Tobías me preguntó, tenía dos opciones, ¿no? Bueno, una ciudad de Brasil, no la voy a nombrar, no sé quién la nombra, o Buenos Aires, no la vamos a evitar comparaciones, o Buenos Aires. Y entonces, bueno, yo le dije, bueno, por los objetivos culturales que tienes, además como ya has vivido en Brasil y todo, creo que Buenos Aires sería la ciudad ideal para ti en ese momento, y le di mis razones, y bueno, y ahí está, él ahora está en Buenos Aires. De hecho, bueno, yo recientemente estuve en Buenos Aires y tuve el placer de verlo ahí, bueno, la verdad es que fue muy agradable.
que fue el día de mi cumpleaños, de hecho, ¿no? Así que bueno, ¿y cuál es tu... Sí. ¿Cuál es... Y vos me dejaste un mensaje de audio más o menos de propaganda de Buenos Aires, qué lindo es, etc. Pero bueno, lo creí y de repente me decidí, bueno, voy a Buenos Aires, no puedo cometer un error. Si Jan dice que está bueno, pero mira, y me cuenta tantas historias buenas de la ciudad. Pero me acuerdo, porque dices propaganda, pero me acuerdo, puede ser un poco de propaganda, porque claro, yo amo Buenos Aires, entonces... Propaganda de la corazón. No, por eso, voy a explicar. Yo nunca podré ser objetivo cuando hablo de Buenos Aires, de París y de Moscú, que son tres ciudades que realmente, bueno, conozco casi todo el mundo, pero esas tres ciudades me tienen absolutamente encantado en un estado de absoluto, no sé, prácticamente de alucinación. Pero bueno, yo me acuerdo que la primera cosa que te dije en esos audios fue, mira, yo no voy a decidir por ti, yo simplemente voy a decir mi opinión, lo que yo haría en tu lugar y por qué, y bueno, fue más o menos así, ¿no es cierto? Pero bueno, claro. Así que bueno, ¿cuál es tu visión cosmopolita de la Argentina y de Latinoamérica? ¿Cuál es tu lectura, ¿no? En comparación, sobre todo haciendo el contraste con Alemania y con Europa? ¿Cuál es tu visión? La visión cosmopolita, me haces preguntas muy... Bueno, estoy ahora hablando con muchas personas que piensan de perspectivas diferentes, ¿no? Bueno, sobre pero la tuya. De cómo participaría América Latina más en la economía global y cómo las ventajas y desventajas de la globalización, etcétera. Y bueno, pero en muchos países de América latinos, yo me encontré una situación parecida, ¿no? Que está un poco dividida la opinión pública sobre la globalización, sobre el rol del Estado, sobre cómo se debería hacer las cosas políticas y de la economía para poder participar o no participar más, o participar en una forma más justa en la economía global. Culturalmente es otra pregunta que hice experiencias muy diferentes en todos los países de América Latina, ¿no? Culturalmente dicho, que Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, con mucha gente capaz es la ciudad más cosmopolita de América Latina, que se encuentra a todas las naciones. Entonces, culturalmente aquí es otra cosa. Aquí puedo salir a un boliche venezolano, a un boliche no sé, de brasileños y compro mis cosas en un supermercado, o sea, en un chino, decimos aquí, o en un vendedor de verduras de Bolivia. O sea, es muy cosmopolita. Y eso no se encuentra, por ejemplo, en otros países de América Latina, este aspecto cosmopolito, ¿no? Muy bien. Culturalmente es diferente. Muy bien. Bueno, Tobías, yo te quiero agradecer infinitamente por haber participado en Yandex Interviews. Ha sido un placer enorme hablar contigo. Me encanta hablar contigo porque me encanta tu honestidad intelectual, la forma como organiza tu pensamiento. Te entiendo, me gusta intercambiar ideas contigo, así que muchísimas gracias, fue un placer. Muchísimas gracias a vos, Jansen, muchas gracias por la entrevista y fue muy bueno hablar con vos. Muchísimas gracias, danke schön y hasta la próxima. Danke dir, bis bald. Bis bald.